Buenas noches, les saluda Federico Aramayo, actualmente presidente del Comité General de Obra Pública y Concesiones de la Cámara Peruana de Construcción. En esta ocasión les doy la bienvenida una vez más. La conferencia del día de hoy, la conferencia magistral, es respecto al procedimiento de selecciones competitivos que se encuentra en el subcapítulo 7 del capítulo 2 de la nueva ley de contrataciones, tema que a nuestro parecer no ha sido tocado dentro de estas diferentes webinars que se han dado con respecto a la nueva ley. En esta ocasión, y qué mejor, para tocar dicho punto, tenemos la presencia del doctor Luis Bozano Lomelini. El doctor Luis Bozano es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Dentro de los cargos ejercidos ha estado en la presidencia y la gerencia de la Administración de Finanzas del Consucode, así como subdirector de subasta inversa y jefe de unidad de cooperación y asuntos internacionales del OCE. Cuenta con estudios, maestría de la contratación pública realizados en la Universidad de Castilla de la Mancha. Actualmente es docente de la maestría de contratación pública de la UPC y se desempeña como consultor y expositor especializado en contratación pública, brindando asesoría tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, perdón, a empresas extranjeras, tanto empresas locales como empresas extranjeras, ¿no? En ese sentido, sin más preámbulo, damos bienvenida a doctor Luis. Luis, adelante, por favor, te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias por estar conectados. Estamos en un reto importante, ¿no? De que ya estamos casi a 5 días o a 6 días del inicio de la nueva normativa, de la vigencia de la nueva normativa. Entonces, eso nos va a llevar a una exigencia de tener que adaptarnos a las nuevas figuras, a a la nueva terminología que está surgiendo de esta reforma de contratación pública, que me parece, como en términos generales, muy positiva. Bien, entonces, el día de hoy les voy a hablar de los procedimientos de selección para la ejecución de obras en la Ley General de Contrataciones Públicas. Y para eso voy a hacer un preámbulo de algunos temas importantes antes de entrar a hablar de cada uno de esos procedimientos. En primer lugar, hablar de la Ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, que se publicó en el Diario Oficial Peruano en junio del 2024, pero que recién va a entrar en vigencia el 22 de abril del 2025, es decir, sería, si no me equivoco, el próximo martes. Junto con la ley va a entrar en vigencia el Decreto Supremo 09-2025-F, que aprueba el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, que ya fue publicado en enero de este año, ¿no? Pero en la misma ley establecía un plazo de 90 días desde el día siguiente de la publicación del reglamento en el peruano. Y ese plazo, como les digo, se vence justamente el día martes 22 de abril. Entonces, es importante resaltar que durante un tiempo determinado, quizás todo este año, quizás parte del próximo, las áreas de logística, las áreas de abastecimiento, las entidades en general, van a estar aplicando dos normativas paralelas. La normativa que actualmente rige, que es la Ley 30225 y su reglamento, y la nueva Ley 32069 y su reglamento. Entonces, para aclarar este tema, porque puede generar confusión, es cuándo se va, a qué voy a aplicar yo como entidad, como proveedor del Estado, qué normativa va a ser aplicable a esos procedimientos esos procesos de contratación. Entonces, aclaremos primero que los procesos de contratación son las tres fases, tienen tres fases. Una primera fase que es la de actuaciones preparatorias, que comienza desde el requerimiento del área usuaria y termina con la convocatoria del procedimiento de selección. Ahí comienza la segunda fase, que es la fase de selección, que termina cuando ya se suscribe el contrato, y ahí comienza la tercera fase, que es la de la ejecución contractual, y termina cuando se cumplen todas las obligaciones del contrato. Pero concentrémonos en la segunda fase, la fase de selección. ¿Por qué es importante la fase de selección?
porque la normativa que va a regir a partir del 22 de abril va a ser aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen a partir del 22 de abril. O sea, si la convocatoria, es un tema objetivo, si la convocatoria se realizó hasta el 21 de abril, se rige con la normativa actual, o sea, con la ley 3225 y su reglamento. En cambio, si el procedimiento de selección se convocó del 22 de abril para adelante, se va a regir con la nueva normativa. Entonces, la pregunta que vendría es, ¿pero qué pasa si yo convoqué un procedimiento, por ejemplo, el 15 de abril y después se declaró desierto y en la segunda convocatoria lo estoy haciendo el 10 de mayo, por ejemplo? Entonces, ¿qué normativa aplico? ¿Aplico la ley 3225 o la aplico la ley 32069? La respuesta es que se aplica la ley 30225. Entonces, para resumir, todos los procedimientos de selección que se convoquen por primera vez antes del 21 de abril del 2025 o antes del 22 de abril del 2025 van a regir la actual normativa. Los que se convoquen a partir del 22 de abril por primera vez van a regir la nueva normativa. ¿Ok? Eso como punto de aclaración. Muy bien. Ahora familiaricémonos con la nueva terminología que nos trae esta nueva normativa. Ya no vamos a hablar del OCE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, sino vamos a hablar del OEC, OEC, que es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Ya no vamos a hablar del Tribunal de Contrataciones del Estado, sino vamos a hablar del Tribunal de Contrataciones Públicas. Ya no vamos a hablar solamente del titular de la entidad, que como ustedes saben, con actual normativa tiene una serie de facultades, algunas delegables y otras indelegables. Ahora surge un nuevo órgano dentro de la entidad que es diferente al titular de la entidad, que asume muchas facultades que actualmente tiene el titular de la entidad, que es la autoridad de la gestión administrativa. El órgano encargado de las contrataciones actual va a llamarse Dependencia Encargada de las Contrataciones. Ya no va a ser OEC, sino va a ser DEC. Todas las publicaciones que se realizan actualmente en el SEACE ahora se van a realizar en la Plavicop. Es la plataforma digital para las contrataciones públicas que va a absorber al SEACE. El SEACE va a formar parte de esta Plavicop. Por eso es que cuando hablan de actos que se publican en las entidades, o sea, que publican las entidades, ya no va a figurar el SEACE, sino va a figurar el Plavicop. Ya no vamos a hablar de valor estimado ni valor referencial, vamos a hablar de cuantía de la contratación. Y va a haber otras figuras que ya poco a poco la vamos a ir adoptando y adaptando. Son los sistemas de entrega, que son muy importantes para definir los procedimientos de selección que se convocan, las estrategias de contratación, las modalidades de pago y otros términos adicionales. Muy bien. Entonces, antes de hablar de los procedimientos, de selección, tenemos que hablar de los sistemas de entrega que están previstos para la ejecución de obras. Hay sistemas de entrega para bienes y servicios, hay sistemas de entrega para consultoría de obras y hay sistemas de entrega solo para ejecución de obras. Nos vamos a concentrar en los últimos, los sistemas de entrega para ejecución de obras. Y estos vienen a ser 6. El primero, que es el más sencillo, es de solo construcción. Es decir, ya tengo el expediente técnico aprobado y por lo tanto lo que solamente requiero es que me construyan
la obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado, ¿no? Entonces ahí es claro que el contratista va a ser responsable por la obra que ejecuta. Y la entidad va a ser responsable por los errores o deficiencias en el expediente técnico. Digamos, este es el procedimiento que no ha cambiado mucho. Después tenemos el procedimiento, el sistema de entrega de obras, diseño y construcción, donde el contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de obra, ¿no es cierto? Es más o menos lo que, lo que era un concurso oferta. ¿Cuándo se utiliza este sistema? Cuando la entidad busca retener el menor riesgo del diseño y además puede utilizarse también cuando se resuelve un contrato, se declara la nulidad de un contrato de obra y hay un saldo de obra que ejecutar, ¿no? El tercer sistema es el de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Pues ahí el contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico, de la ejecución de la obra, pero también de la operación y mantenimiento durante el periodo que la entidad determine, considerando la vida útil del activo. Un cuarto sistema de entrega de obras es el de gestión del diseño y construcción al riesgo, donde el contratista contrata directamente a subcontratista y asume la responsabilidad de la entrega de la obra a la entidad. Si bien es cierto, subcontrata, sin embargo, él va a ser responsable de la entrega de la obra a la entidad. Y se va a encargar de administrar a todos los subcontratistas que elaboran el expediente técnico, la ejecución y cualquier otro componente que se hubiese previsto como parte del alcance. Estos sistemas y los que vienen a continuación se utilizan en proyectos de inversión de alta complejidad. De alta complejidad. La siguiente es la gestión del diseño y construcción de agencia, donde el contratista se encarga de administrar la contratación de subcontratistas que ejecutan la obra sin asumir, ojo, la responsabilidad de los resultados de dichas contrataciones. El contratista solo proporciona asesoramiento, coordinación, planificación, gestión y supervisión del costo y el tiempo. Además, puede encargarse de otras actividades que se establezcan en su contrato. Y también, como en el caso anterior, se utiliza en proyectos de inversión de alta complejidad. Entonces, tiene que estar debidamente sustentado en la estrategia de contratación, ojo, ¿no? Y por último, está el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza, donde la entidad y uno o varios contratistas comparten riesgos del proyecto. Es un riesgo compartido y toma decisiones respecto al alcance, diseño, adquisiciones, ejecución de la obra, etcétera, bajo un ánimo de cooperación mutua. La gestión del proyecto es conjunta y todos los integrantes del contrato participan en las ganancias y pérdidas finales de la obra. Todas las partes suscriben un contrato único, incluidos los subcontratistas, pudiendo incluir la formulación del proyecto de inversión, ¿no? Esto va a estar en función a las categorías que puedan utilizarse de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Ok, entonces tenemos estos 6 sistemas. Los primeros 3 son sistemas que se han estado utilizando y los otros 3 son novedades, ¿no? Son sistemas innovadores. ¿Mm? Otro concepto que también ha variado es el tema de quién lleva a cabo el procedimiento de selección. Actualmente solo es el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Actualmente el comité de selección, como sabemos, es obligatorio en el caso de licitaciones públicas y
es opcional en el caso de adjudicaciones simplificadas y también, bueno, y para el caso de obras solamente adjudicaciones simplificadas. Y eh, donde lo que sería la situación pública abreviada actualmente, ¿no? Ahora va a ser más complejo, porque tenemos 6 procesos. Dependiendo, el artículo 93 del reglamento establece un cuadro, en el caso de licitaciones públicas, para determinar quiénes van a llevar a cabo esos procedimientos de selección. Esas licitaciones públicas sin modalidad y con modalidades diferenciadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los tipos de evaluadores que actualmente están previstos o que van en la nueva ley de contrataciones, en la nueva ley de contratación pública? El oficial de compra es un comprador público de la DEC. El comprador público es un término que se ha utilizado para las personas que trabajan en la dependencia encargada de las contrataciones. El comité ya no se va a llamar comité de selección solamente, comité conformado por 3 integrantes, de los cuales al menos uno es comprador público de la DEC y uno es experto o profesional que cuente con conocimiento técnico o experiencia en el objeto de la contratación. Y la novedad también es un jurado, conformado por 3 o 5 expertos en el objeto de la contratación. Actualmente el único jurado que funciona en la actual normativa es cuando se trata del concurso de proyectos arquitectónicos, ¿no? Ok, el oficial de compra o el comité va a ser responsable de la conducción y realización de la fase de selección, incluyendo la preparación de bases. En cambio, cuando el evaluador es un jurado, quien va a preparar las bases no va a ser ese jurado, sino va a ser la dependencia encargada de las contrataciones. Quien va a convocar el procedimiento de selección va a ser la dirección encargada de la dependencia encargada de las contrataciones. El jurado solamente va a ser el responsable de la evaluación y después va a entregar ese resultado a la DEC y el DEC va a ser el que va a otorgar la buena pro en base a la suma de los puntajes de cada jurado. Estas reuniones de evaluadores, sean cualquiera de los 3, pueden ser presenciales o virtuales. Bueno, cuando hay un oficial de compra solamente hay uno, entonces reuniones solo va a haber cuando sean comité o jurado. En el caso del jurado, los expertos cuentan con no menos de 8 años de experiencia general, es importante, y 5 años de experiencia en la especialidad en el objeto de la convocatoria. Si en esa obra, porque también las obras van a tener una especialidad, una subespecialidad, una tipología, ¿no? Los expertos pueden ser servidores de la misma entidad, si cumplen esos requisitos, o de otra entidad. O puede contratarse un proveedor para prestar el servicio de experto en uno o más procesos de contratación. Es más, dentro de la normativa nueva existe un procedimiento que es un concurso para seleccionar a esos expertos, ¿no? Los jurados realizan individualmente la evaluación técnica y económica. Individualmente, ojo, individualmente. Y remiten los puntajes asignados a la dependencia encargada de las contrataciones. Y el puntaje total se determina considerando los puntajes asignados individualmente por cada jurado, ¿no? El DEC se encarga de la recepción de ofertas, su remisión a cada uno de los jurados, así como del otorgamiento de la buena pro. O sea, sirve de apoyo. El jurado solamente se limita a evaluar la técnica y la oferta económica y entregar los puntajes y la DEC se encarga de lo demás. Ok, entonces, ya teniendo claro más o menos estos conceptos de sistema de entrega y evaluadores, ahora les puedo hablar ya de los procedimientos de selección que están previstos en la ley 32069. Y son 5. Estoy hablando solo de procedimientos, porque en total son 20, pero de esos 20 son 5 que corresponden a la ejecución de obras. La licitación pública de obras, sin ningún tipo de modalidad.
la licitación pública de obras con precalificación, la licitación pública abreviada de obras, la licitación pública con diálogo competitivo y la licitación pública de obras con negociación. Son los 5 procedimientos de selección previstos para la licitación de obras. Vamos a ver cada uno de ellos para poder determinar cuál es el que va a figurar. Es esto. Ahora, estos procedimientos de selección van a ser parte de la estrategia de contratación, que es un documento previo al expediente de contratación, donde se va a establecer qué procedimiento de selección se va a utilizar y en base también al sistema de entrega que se utilice, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que estos procedimientos de selección se van a utilizar en función a los montos, a las cuantías y también a los sistemas de entrega. Veamos el primero, el que no está sujeto a modalidad, que es la licitación pública de obras. Este procedimiento de selección se va a poder utilizar cuando la obra esté bajo el sistema de entrega solo construcción, diseño y diseño, construcción, operación y mantenimiento. ¿Ok? Si retrocedemos, vamos a utilizar para solo construcción, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Por lo tanto, no se va a poder utilizar para la gestión del diseño y construcción a riesgo, para la gestión del diseño y construcción de agencia y para la entrega integrada de proyecto o alianza. Muy bien, sigamos. Y que la cuantía sea igual o mayor a 5 millones de soles. Este monto figura en la ley de presupuesto de este año, ¿no? Del sector público de este año. O sea, no es que es un monto fijo, es un monto que va a ir variando con los años, porque es un monto establecido en la ley de presupuesto del sector público de cada año. Entonces tiene que ser igual o mayor a 5 millones para este año y menor a 79 millones. ¿Ok? 79 millones. Y esta licitación pública de obras va a ser llevada a cabo por un comité o un jurado. En la estrategia de contratación se va a determinar si se designa un comité o se designa un jurado, pero nunca por un oficial de compra. En términos resumidos, ¿cómo se llevaría a cabo esta licitación pública? Se inicia con la convocatoria, se publican las bases y el cronograma. Ese cronograma debe establecer entre la convocatoria y la presentación de ofertas como mínimo 22 días hábiles, ¿cierto? Tal como está actualmente, ¿no? Al día siguiente de la convocatoria comienza el registro de participantes y cualquier proveedor con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores se verá, en este caso solamente como ejecutor de obras, se podrá registrar. Y este registro será desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de presentar las ofertas. Al día siguiente de la convocatoria también se inicia la etapa de consultas, observaciones e integración de bases. Y esta va a tener un mínimo, acá hay una cosa curiosa, mínimo para formular los 7 días hábiles. Pero el reglamento, esto es algo curioso, en el reglamento no se ha definido el plazo para absolver, ¿no? Ustedes saben que actualmente ese plazo es máximo 5 días hábiles. Pero en el nuevo reglamento no se ha establecido el plazo para absolver. Entiendo yo que ese plazo se va a definir en las bases estándar, dependiendo de cada tipo de procedimiento de selección, creo yo, ¿no? Y también una curiosidad importante es que si no se formulan, si no hay consultas ni observaciones,
la entidad va a poder integrar las bases al día siguiente de vencido el plazo y adelantar el cronograma, o sea, adelantar las etapas de presentación de ofertas, evaluación y otorgamiento de la buena pro, siempre y cuando estemos cuidando que no exista un plazo menor a esos 22 días hábiles, ¿no? Entre la convocatoria y la presentación de ofertas. Eso es lo que dice actualmente, bueno, lo que dice el nuevo reglamento. Igual que actualmente, igual que ahora, también hay la posibilidad, el ejecutor de obras se registra como participante, el derecho a elevar los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y a las bases integradas. Para eso un plazo tiene de 3 días hábiles. Y el pronunciamiento del OCE con la integración definitiva de las bases se da en 10 días hábiles. Después viene la presentación de ofertas, se mantiene el mismo plazo que hay actualmente, ¿no? Mínimo 7 días hábiles de integrar las bases, o por lo tanto, o de registrar el pronunciamiento del OCE, se había elevación, y se va a hacer a través de la Pladicop. Acuérdense que ya no vamos a hablar de SEACE, vamos a hablar de Pladicop. Y otra novedad importante, y esto para todos los procedimientos de selección, se presenta un pacto de integridad, porque se revive el pacto de integridad que había anteriormente, ¿no? En el momento, como parte del contenido mínimo de las ofertas. Una vez presentadas las ofertas, se admiten las ofertas. Para admitir las ofertas se tiene que verificar que se cumplen con los documentos mínimos que se presentan en la información y la documentación mínima que está establecida en las bases. Posteriormente, viene la revisión de los requisitos de calificación de las ofertas admitidas. La estamos volteando. Actualmente en una licitación pública para obras, primero se evalúa y después se califica. Con la nueva normativa ya no, primero se va a calificar y después se va a evaluar. En todos los casos se va a calificar primero y después se va a evaluar. Y obviamente se va a revisar los requisitos de calificación solo de las ofertas que se admiten. Entonces, la evaluación de las ofertas técnicas va a ser de acuerdo a los factores de evaluación establecidos en las bases. Pero ya el reglamento determina que es obligatorio el uso del factor desempeño del proveedor. Y esto va a estar en función a la ficha única del proveedor, que es una información que va a estar, que va a ser de acceso a las entidades al momento de evaluar, pero eso se va a hacer de forma gradual, ¿no? Y ahí va a figurar toda la información necesaria para determinar ese factor. Otra novedad importante frente a la licitación pública actual de obras es que va a haber ponderación de evaluación técnica y evaluación económica. ¿Qué significa eso? Significa que los factores de evaluación no va a ser como es actualmente el precio, ¿cierto? Sabemos que en obras actualmente el precio puede ser el único factor de evaluación. Con la nueva normativa no va a poder ser eso. Va a tener que ver otros factores. Otros factores que van a ser parte de la oferta técnica. La oferta económica va a ser el precio que se va a determinar. Entonces va a haber una ponderación de evaluación técnica y evaluación económica, como es actualmente en las consultorías de obras, por ejemplo, pero esta ponderación se va a determinar en cada base estándar. Y no la sabemos porque todavía no se han publicado. Ha habido un proyecto, pero no se ha publicado ya la versión ya con la directiva aprobada. Posteriormente viene la evaluación de las ofertas económicas, y acá también otra novedad importante en el caso de obras, porque actualmente sí se aplica para consultoría de obras, es que hay un puntaje mínimo de la evaluación técnica, que tampoco lo sabemos, es un puntaje que debe estar en las bases estándar, ¿no? Pero en el reglamento no figura. En la consultoría de obras actual, ese puntaje es de 80 puntos. Entonces, la evaluación de las ofertas económicas solo se va a dar si el postor en su evaluación técnica ha alcanzado ese puntaje mínimo que va a estar en la base.
Y posteriormente se va a otorgar la buena pro al postor que tenga el mejor puntaje total, ¿no es cierto? La suma de la ponderación técnica y la ponderación económica. Y si se ha presentado más de una oferta en esa licitación, la buena pro se va a consentir a los 8 días hábiles sin ningún participante o postor interpone el recurso de apelación. Ese plazo de 8 días hábiles se mantiene igual con la normativa actual. Y ese sería más o menos, a grandes rasgos, un procedimiento de licitación pública de obras. Sí, hay varios cambios porque lo han adecuado a lo que es consultoría de obras, ¿no? Eso es importante. Hay ponderación técnica, hay ponderación económica, hay puntaje mínimo requerido. Entonces, eso, por ejemplo, es una diferencia importante. También el hecho de que actualmente se evalúa y después se califica. Ahora se va a calificar primero y después se va a evaluar. O sea, se va a seguir el modelo que es la consultoría de obras actual, ¿no? Ok. Pero además, dependiendo del sistema de entrega, tiene otras características. El sistema de entrega, solo construcción, para convocar el procedimiento siempre va a ser un requisito tener el expediente técnico aprobado y la disponibilidad física del terreno. La cuantía se publica, o sea, es pública la cuantía, como el valor referencial actual, y corresponde al presupuesto definido en el expediente técnico. Y es punto de referencia para las ofertas. Ahora, hay dos métodos de evaluación de ofertas económicas en este sistema. La oferta económica limitada, que es más o menos actualmente cómo se maneja, ¿no? 90 y 110%, ahora se ha aumentado a 95%. Si la oferta es menor al 95% de la cuantía, se descalifica. Si la oferta es mayor al 110%, también se descalifica. Esa es una posibilidad. O la segunda posibilidad es determinar una oferta económica fija. O sea, no hay la posibilidad que oferten un monto menor o un monto mayor. Tiene que ser exactamente el monto. En ese caso no habría, pues no habría evaluación económica. ¿Ok? No habría evaluación económica. En el caso del sistema de entrega de diseño y construcción, como tenemos dos partes, costo de diseño y costo de ejecución de la obra, el costo de ejecución de la obra es punto de referencia para las ofertas y es fijo. Acá no tenemos esa posibilidad de establecer un costo variable, no, es fijo. Y la evaluación económica de los 100 puntos se va a dar solo respecto al costo de diseño. En el sistema de entrega de diseño, construcción, operación y mantenimiento, el costo de ejecución de la obra es punto de referencia para las ofertas y es fijo. Y la evaluación económica de los 100 puntos se va a dar respecto al costo de diseño, de la operación y del mantenimiento. ¿Okay? En el caso de los demás sistemas, va a depender de cómo se determinen las bases estándar. Así lo dice el reglamento. El segundo procedimiento de selección es la licitación de obras, licitación pública de obras con precalificación. Revive esta figura de la precalificación que hace muchos años estuvo vigente. Y las condiciones para el empleo de ese procedimiento de selección es cuando se trate de obras bajo los sistemas de entrega solo construcción, diseño y construcción, y diseño, construcción, operación y mantenimiento. Para los otros tres sistemas, ¿no? Para los otros tres sistemas no va a figurar. Con una cuantía igual o mayor a 79 millones de soles. Igual o mayor a 79 millones de soles. Y va a estar a cargo de un comité o de un jurado, dependiendo cómo se determine la estrategia de contratación.
Igual que la licitación pública de obras sin modalidad, tiene que haber un plazo de 22 días hábiles como mínimo entre la convocatoria y la presentación no de ofertas, sino de documentos para la precalificación, ¿no? El registro de participantes es al día siguiente de la convocatoria y antes de la etapa de precalificación. Hay consultas, observaciones, negación de bases y también hay elevación, igual que vimos anteriormente. Después viene la presentación de ofertas de precalificación, que incluye la documentación para admisión de ofertas y los requisitos de calificación. Y acá sí hay una novedad importante, la capacidad económica. Acuérdense mucho, hace tiempo no, pero algunos años había la solvencia económica. Ahora le llaman, con el nuevo reglamento, capacidad económica, que se acredita con el volumen de ventas y estados financieros auditados. Y eso va a ser en función a las bases estándar que se publiquen. Después viene la admisión de ofertas, la revisión de los requisitos de calificación de las ofertas admitidas, la publicación en el Pladicop de los resultados de la precalificación y la invitación para presentar ofertas definitivas, solamente obviamente a los postores precalificados. Después estos postores precalificados presentan sus ofertas definitivas y después viene la evaluación de las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas. Acá también tenemos un puntaje mínimo en la evaluación técnica y también tenemos una ponderación, ¿no? Finalmente se otorga la buena pro al postor que haya obtenido el mayor puntaje total y se va a consentir la buena pro en un plazo de 8 días hábiles sin ningún participante o postor interpone el recurso de apelación. El tercer procedimiento de selección es la licitación pública abreviada de obras, que es muy parecida a la adjudicación simplificada actualmente de obras. Se trata de obras bajo los sistemas de entrega solo construcción y diseño y construcción, con una cuantía menor a 5 millones de soles, ¿no? Se aumenta de 2.800.000 a 5 millones de soles. O también cuando se tengan que hacer obras de rehabilitación o reconstrucción posterior a emergencias y desastres. Esta es una característica importante porque es un procedimiento que se tiene que hacer rápido por la emergencia, ¿no? Para mitigar los efectos de la emergencia, los desastres, los sismos, ¿sí? Las inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de que una licitación pública de obras o la licitación pública de obras con precalificación se declare desierto, la segunda convocatoria va a ser una licitación pública abreviada de obras. ¿Y quién va a estar a cargo de esta licitación pública abreviada de obras? El oficial de compra o el comité. Ahí va a depender de lo que se determina en la estrategia de contratación. Entonces, se convoca, se publican las bases, hay un cronograma, no hay esa exigencia de los 22 días hábiles. Hay un registro de participantes, cualquier proveedor puede inscribirse y comienza el día siguiente de la convocatoria y antes de presentar las ofertas. Después, el plazo para formular consultas y observaciones es de 3 días hábiles. Igual que en el caso de la licitación pública, el plazo para absolver no está definido en el reglamento. Igual que también en la licitación pública, si no se formulan las consultas y las observaciones, se puede adelantar las siguientes etapas, ¿no? Y se puede integrar al día siguiente vencido ese plazo. Posteriormente viene la presentación de ofertas. Como mínimo debe haber un plazo de 3 días hábiles entre que se integran las bases y se presentan las ofertas. Y se realiza a través de la Pladicop. Se admiten las ofertas, se verifican los documentos mínimos de la base, se revisan los requisitos de calificación de las ofertas admitidas, se evalúan las ofertas técnicas, se evalúan las ofertas económicas. Solo de las ofertas que obtenido el puntaje mínimo en la evaluación técnica. Acá también
hay un puntaje mínimo y acá también hay ponderación técnica y también ponderación económica. La diferencia es que, como ustedes ven, acá no hay elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones. Eso es importante. ¿No? Como es actualmente la adjudicación simplificada para obras también, ¿no? Y finalmente se otorga la buena pro al postor que tenga el mayor puntaje y el plazo del consentimiento de la buena pro es menor, es de 5 días hábiles, si no se interpone ningún recurso de apelación. Y las dos últimas procedimientos de selección que nos toca revisar son los más complejos. Es la licitación pública de obras con diálogo competitivo previa precalificación y la licitación pública de obras con negociación también previa precalificación. Entonces, hay licitación pública de obras con precalificación y no hay diálogo competitivo ni negociación. Hay licitación pública de obras con precalificación pero con diálogo competitivo. Y hay licitación pública de obras con precalificación pero con diálogo competitivo. Entonces, la entidad no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad. Por eso es que se hace este tipo de procedimiento, dada su alta complejidad técnica o la necesidad de plantear soluciones innovadoras. Y solamente obras bajo el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza, o sea, la última de los sistemas, o una cuantía igual o mayor a 79 millones, y acá sí no hay un comité o jurado, sino hay solamente la posibilidad de un jurado. Se mantienen los mismos plazos, 22 días hábiles como mínimo entre la convocatoria y ahora va a ser no a la presentación de ofertas, sino documentos de precalificación. Se publica en el Pradicop los resultados de la precalificación y se invita para participar en el diálogo competitivo. El diálogo competitivo se tiene que dar como mínimo con 2 postores precalificados. Y el objeto de este diálogo es tener un requerimiento definitivo a partir de rondas sucesivas de diálogo, ¿no? Finalmente termina en una ronda final, se hace un acta y ahí se determina qué postores están aptos para presentar sus ofertas definitivas. Junto con eso también se publican las bases integradas definitivas, que también han sido un fruto de este diálogo competitivo. Después se presentan las ofertas definitivas, se evalúan las ofertas técnicas, se evalúa la oferta económica, igual que en una licitación pública con precalificación, hay un puntaje mínimo requerido que va a estar en las bases estándar, y después se va a otorgar la buena pro al que haya obtenido el mayor puntaje total, y se va a consentir la buena pro si es que no se interpone recurso de apelación dentro de los 8 días hábiles. Y finalmente está la licitación pública de obras con negociación, que es cuando se trata de obras bajo el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza, gestión del diseño y construcción a riesgo y gestión del diseño y construcción de agencia. Acá no tenemos un monto. Acá no tenemos un monto. No está establecido el monto. ¿Mm? Pero siempre va a estar a cargo de un jurado. Ahí va. Entonces, igual que en las licitaciones públicas anteriores, 22 días hábiles como mínimo entre la convocatoria y la presentación de documentos para la precalificación. Se publica en la Pradicop los resultados de esta precalificación y se invita para participar en las rondas de negociación. Para esto se tienen que presentar ya ofertas preliminares, la diferencia con el diálogo competitivo, se presentan ofertas preliminares y se dan rondas sucesivas de negociación para mejorar esas ofertas. Finalmente sale un acta de la ronda final y se determina qué postores están aptos para presentar sus ofertas finales. También está previsto que en estas rondas sucesivas de negociación se vayan eliminando postores que hayan sido precalificados. Después se publican las bases integradas definitivas porque tanto en el diálogo competitivo como en la negociación se pueden
mejorar el requerimiento. Entonces, con eso ya se publican las bases integradas definitivas, se presentan las ofertas finales, se evalúan las ofertas técnicas, se evalúan las ofertas económicas, solamente de los postores que hayan obtenido el puntaje mínimo en la evaluación técnica, y finalmente se otorga la buena pro, la que se va a consentir si es que no se interpone recurso de apelación dentro de los 8 días hábiles, ¿no? Más o menos en un resumen muy pequeño, hemos hablado de los procedimientos de selección que se ejecutan o que están previstos para la ejecución de obras en la nueva normativa, ¿no? Poco a poco hay muchos aspectos que no se han tocado. ¿Por qué? Porque son aspectos que van a estar esclarecidos cuando se publique la directiva que apruebe las bases estándar, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, el puntaje mínimo para requerir la evaluación económica, como por ejemplo la ponderación técnica o la ponderación económica y otros aspectos más que no están previstos actualmente en el nuevo reglamento, ¿sí? Con eso estaríamos terminando la exposición y le cedo la palabra a Federico. Muchas gracias, Luis. Excelente exposición. Creo que bastante clara los diferentes procedimientos que la nueva ley está contemplando para efectos de lo que es el tema de obras, ¿no? Bueno, solamente para comunicar que Capeco estuvo bastante activo en esta etapa, digamos, de elaboración de la nueva ley de contrataciones, ¿no? Aprovecho para agradecer la predisposición del Ministerio de Economía y Finanzas, en particular a la entidad competente, que es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Habiendo recogido bastantes de las propuestas que nosotros en su momento este, comunicamos, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo temas que de alguna u otra manera nos preocupa, ¿no? Y en específico el tema que mencionaste, Luis, que era el tema de los plazos para efectos, digamos, de responder de las entidades, ¿no? Y sobre todo, en particular con lo que señalaste, que hoy por hoy, si bien el reglamento está señalando 7 días hábiles para hacer las consultas, finalmente, perdón, si bien la ley está señalando 7 días hábiles, finalmente el reglamento no estaría, digamos, especificando ese tiempo, ¿no? ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿No? Porque una de las preocupaciones que nosotros teníamos como gremio, finalmente era el tema de que en la antigua ley, pongámoslo así, la que aún se encuentra vigente, no se estaban contemplando, digamos, los plazos establecidos por ley. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, al no cumplirse estos plazos, finalmente se traslada un riesgo al contratista en cuanto a las famosas épocas de lluvias, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un plazo de 9 meses, que sea, por decirte, de abril hasta diciembre, a que esos 9 meses, por efectos, digamos, de estos retrasos, finalmente caigan dentro del periodo de lluvias, ¿no? Trasladando el riesgo total al contratista, ¿no? Que si se hubieran cumplido los plazos, tal vez no hubiera entrado a lo que era el tema de lluvias, ¿no? Ese es uno. Dos, con respecto, hablábamos también con respecto al tema ahora de de los jurados, ¿verdad? Y se establece pues que se podrá llamar, de ser necesario, a un jurado experto, ¿verdad? De otra institución, ¿no? La ley también contempla lo que estábamos viendo, que también está contemplando veedores, ¿no? De otras entidades, ¿no? Sin embargo, una de las propuestas que no fue recogido por el DGA obedecía a que nosotros pedíamos que estos veedores puedan hacer también de entes gremiales o de los colegios especializados, llámese Capeco o de los colegios, el ingeniero, arquitectos, etc. Propuesta que no fue recogido, veremos cómo funciona este tema de los jurados, ¿verdad? Sí es preocupante el tema de la capacitación, es totalmente una nueva línea una nueva línea en cuanto a la contratación pública. Y finalmente, como bien tú dices también, ¿no? Las bases aún no han sido aprobadas. Entendemos que deberían estar aprobadas antes
de la entrada en vigencia de esta ley que sería el 22 de abril, ¿no? Bueno, en ese sentido, pasaremos, Luis, a unas preguntas que acá la audiencia nos ha enviado. Eh, a ver, tenemos una pregunta que dice, independientemente de si el proceso de selección es competitivo o no competitivo, consulto, ¿la cuantía de obras equivale al monto del presupuesto de obra del expediente técnico aprobado? Sí, siempre, lo dice claramente. Correcto, Sobre todo en el sistema de entrega, solo construcción y diseño y construcción. correcto. Tenemos otra pregunta. eh, bueno, esta es una solicitud. Este, eh, de los TDR, ¿dónde se consideran los TDR? Es una línea prácticamente que nos están dando. Eh, los Los TDR entiendo que son los actos preparatorios, digamos, que deberían ya haber tanto la términos de dependencia como la referencia, autoridad. ¿no? Y si habla de TDR, estamos hablando de términos de referencia, Correcto, documento que se elabora cuando se contrata un servicio. Sea un servicio en general, una consultoría en general, una consultoría de obras, pero cuando se contrata una obra, es el expediente técnico de obra. correcto. Acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo se determina la utilización de cada procedimiento de selección? Eso se determina en función a la estrategia de contratación, que es un documento nuevo en el cual la entidad va a tener que ver varias variables de diferentes temas, en los cuales también incluyen el sistema de entrega, ¿no? Y hay unas consideraciones que el reglamento también establece para determinar qué sistemas de entrega en el caso de obras se pueden realizar, ¿no? Son como 8 aspectos que lo pueden encontrar en el reglamento y ahí en función a eso, la entidad va a determinar qué sistema de entrega. Pero también hay que ver que hay sistemas de entrega que están también condicionados a los montos y a la característica de las obras, ¿no? Los sistemas de gestión, los dos sistemas de gestión, tienen que ser cuando son altos y complejos. Y hay que sustentar que es de alta complejidad la obra, ¿no? Correcto. Acá otra pregunta que nos hacen es ¿qué tipo de contratos se aplican en la opción F? Entiendo que la opción F era con respecto a lo que era entrega integrada de proyectos o en alianza. Entiendo yo que tanto la D, la E y la F son con contratos estandarizados de uso internacional. Contratos estandarizados de ingeniería de uso internacional. Y hace poco nomás el, el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado una relación de esos contratos, ¿no? Que son el FIDI, que son una serie de contratos que se manejan a nivel internacional. Entonces, si se va a utilizar esos tres sistemas, o sea, no sistemas solo construcción, de entrega, no solo construcción, no diseño y diseño y construcción, operación y mantenimiento, esos tres no, pero los otros tres sí necesariamente tienen que ser obligatorios ser con contratos estandarizados de uso internacional. Correcto. Acá hay una pregunta que no estoy seguro si obedece a la presentación, pero en todo caso dice, ¿qué pasa si la entidad no cuenta con los recursos económicos para contratar al jurado? No designa al jurado, porque ahora lo que va a pasar es que también estamos hablando cuando contratamos a un jurado, y solo contratar a un jurado, porque hay un caso creo que solamente creo que el de negociación, solamente cuando es jurado, los demás creo que son comité o jurado. Cuando es jurado, entonces estamos hablando de montos altos, pues, ¿no? Montos de 79 millones para arriba. Entonces, si vas a ejecutar una obra de 79 millones para arriba, no tener plata para un jurado, no es muy. Ahora, hay un concurso específico previsto en el artículo 94 de la ley que establece un límite de 100.000 soles para esos jurados. Ok.
Otra pregunta que tenemos acá, interesante también. ¿Cómo se determina la complejidad de obra? ¿Es solamente en función al monto, ¿no? ¿Lo determina la DEC No, o el área técnica? eso lo tiene que depender, lo tiene que determinar la dependencia encargada de las contrataciones, que es la que es la responsable de elaborar la estrategia de contratación. Pero puede apoyarse o sea, ellos van a determinar finalmente, pero pueden apoyarse en el área usuaria, ¿no? Pueden pedir información al área usuaria, opinión al área usuaria, pero quien determina finalmente es la dependencia encargada de las contrataciones. Ella es la responsable de la estrategia de contratación, de ese documento que tiene que salir con todas las variables de esa contratación. Correcto. Y una última pregunta, eh, eh, es los proyectos viales, ¿qué sistema de entrega se podría recomendar? Pero están llegando más preguntas, disculpa. Se podría recomendar. Lo que pasa es que el sistema de gestión vial, si estamos hablando de un servicio que también tiene un proceso que se llama concurso público de consultorías y gestión vial, si no me equivoco. Entonces, ese concurso normalmente es el que se realiza, ¿no? Ya. Bueno, a nuestra audiencia, por cuestión de tiempo, vamos a hacer la última pregunta al doctor. Esta sería, eh, la experiencia que se solicita para el coordinador de obra, ¿se contabiliza desde la colegiatura? El reglamento no especifica. Mm, Buena pregunta. Lo que normalmente se ha considerado es el tema de, por ejemplo, una cosa es el coordinador y otra cosa es el residente, por ejemplo, ¿no? En el caso del residente, en el caso el jefe de supervisión de obra, es claro que es desde su colegiatura, ¿no? La experiencia. Pero en el caso del gerente, habría que ver en cómo se establecen las bases estándar, ¿no? No está determinado. Ajá. Perdón, y una última pregunta que ya me están con el tiempo avisando, sería, no me quedó claro qué pasa con los procesos convocados antes de 2000, del 22 de 04, 22 de abril, digamos, ¿no? A ver, ¿Quedan desiertos? Creo que eso a fue al ver, inicio. a ver. El tema es bien sencillo. La fecha que se tiene que tener en cuenta es la fecha en que se convoca por primera vez ese procedimiento de selección. Si esa fecha es antes del 22 de abril, se rige con la normativa actual. Si es después, se rige con la nueva normativa. A pesar de que se haya declarado desierto el procedimiento. Y el ejemplo que yo ponía era que si el 20 de abril se convocó una licitación pública para obras y se declara desierto y en mayo se convoca la licitación pública abreviada de obras, esa, es- ya no se convocaría esa licitación pública abreviada de obras, se convocaría eventualmente una adjudicación simplificada para obras, porque se está rigiendo con la normativa anterior. Eso es lo más importante, no la fecha en que se firma contrato, ojo, porque a veces es esa confusión. Es el procedimiento de selección. ¿Y qué normativa rige ese contrato? La que rige el procedimiento de selección del cual se derivó ese contrato. En otras palabras, se puede decir que va a haber una convivencia momentánea, digamos, entre la antigua Durante ley y la... año y medio, tal vez, porque tienes contratos. Imaginemos que tienes un proceso que has convocado el 20 de abril. Ese proceso que has convocado el 20 de abril podría generar un contrato en junio, por ejemplo. Ese contrato de junio podría ser de 2 años. Entonces, durante esos 2 años se rige con la normativa actual. No, y de hecho está sucediendo porque la semana pasada leía pues que en el primer trimestre del año ya se ha batido récord en lo que es inversión pública, lo cual quiere decir que se han convocado muchos procesos, digamos, Claro, por previos miedo a... pasa lo que viene también, ¿no? O sea, muchas entidades se han puesto las pilas y han tenido que convocar muchas cosas porque no sabían qué viene después, pues, eh, ¿no? exacto. Perdón, Luis, Va a haber justo una me comunican por... parálisis, y va a haber una parálisis de ejecución, entiendo yo, por lo menos
lo de abril y todo mayo, tal vez, porque van a tener que adecuarse y seguramente van a tener mucho reparo en en estar convocando procedimientos en mayo, hasta que no estén bien claras las cosas, ¿no? Y seguramente eso también va a merituar que haya opiniones de la Dirección General de Abastecimiento y también del OS para aclarar algunos puntos, ¿no? Ese es un buen punto, porque el tema de opiniones técnicamente estarían quedando desfasadas, digamos, ¿no? Eh, Sí, claro, porque ahí va a haber un esfuerzo, porque las opiniones que ha emitido el OCE hasta ahora son opiniones con una normativa anterior, con una normativa actual. Y esa normativa actual había que hacer un análisis de compatibilidad para ver si la norma que dio lugar a esa opinión se ha mantenido, porque puede haber obviamente cambiado de número, pero me refiero que el texto, el fondo de la norma, si se mantiene igual, porque hay muchos casos que se mantienen igual. Entonces, si se mantiene igual, con otro nombre, con otra terminología, pero que se mantiene igual, entonces sí sería aplicable en las opiniones anteriores. correcto. Sí, sobre todo, veíamos que hoy por hoy ya no existe valor referencial, sino está el término de cuantía, ¿verdad? Cuantía, sí, ni valor No, estimado ni valor referencial, sino cuantía. cuantía. Y hemos Sí, visto que en incluso, algunos casos es fijo, ¿no? En algunos casos es fijo, hemos visto que si en algunos casos es fijo, y si es fijo, tiene que ser público, pues. correcto. Y eso llama a dos últimas reflexiones, ¿no? Nosotros, como Capeco, siempre apuntábamos al tema de que la menor oferta no siempre era la mejor, pero a consecuencia de que la menor oferta de un proyecto de consultoría tampoco era lo mejor. Entonces había un círculo vicioso en el cual estábamos siempre ofertando hacia la mejor, a la menor, perdón, a la menor oferta, ¿correcto? Lo que ¿No? pasa, Entonces, sí, claro, lo que pasa es que lo que cambia, Federico, es un cambio radical, es en el tema de que el precio no es el único factor de evaluación. Y en correcto, algunos casos, y ya lo hemos visto en casi en todos, prácticamente en todos los casos, la evaluación la oferta técnicas tiene 100 puntos. Entonces, para tener 100 puntos, tiene que tener factores de evaluación. Y uno de los factores que correcto. también va a generar cierta polémica es el factor de desempeño. ¿No? No sé qué tanto le den peso en las bases estándar. No sé, una cosa es que le dé 10 puntos y otra cosa es que le dé 30, ¿no? O sea, Eso es todo un tema, el famoso factor de desempeño y el factor G que se está utilizando, pero es creo, algo bueno, porque es algo bueno, porque el cambio de la mentalidad es de lo que he estado hablando con las personas que han estado a cargo de la reforma, me dicen, antes lo que hacíamos era sancionar proveedores, malos proveedores, pero no hacíamos nada con los buenos proveedores. Entonces, es una forma, y también hay incentivos, ¿no? Porque esto ya es otro tema diferente, porque esto ya es ejecución contractual, pero hay incentivos cuando ejecutores terminan no sé, ponen varios frentes de trabajo y pueden terminar la obra antes, y hay incentivos que les pueden dar, ¿no? Entonces, eso, correcto, ¿cuál es la idea? La idea es favorecer también a los buenos proveedores. Y una de esas herramientas justamente es este factor de desempeño que se genera de la información que se publica en esa ficha única de proveedor, ¿no? correcto. Pero sin embargo, nosotros hacíamos una observación en el sentido de que eh, dentro de esta ficha de proveedor, el famoso FUP, ¿no? Se hacía hincapié en proveedores que hayan tenido penalidades, ¿no? Entonces, con el tema de penalidades, nosotros consideramos que son hay dos momentos, ¿no? Que tú tengas penalidades, pero que concluyas la obra, ¿no? Y entregues la obra satisfactoriamente de acuerdo a los expedientes técnicos y de acuerdo a lo que es el tiempo, ¿verdad? Y el otro sería que tengas penalidades y no Ya hayan concluyas la resuelto, obra. ya hayan resuelto el contrato. Claro, entonces creo que son dos situaciones que no se podían, por el tema de penalidades, no se podría, digamos, al que hizo todo el esfuerzo y al que concluyó, no se podría, digamos, castigar. Claro, lo que pasa es que no sabemos cómo van a ser las ponderaciones, pero entiendo yo que la ponderación, o sea, va a haber ponderaciones para determinar ese factor de desempeño, pero va a ser en función también
a que, como tú dices, no es lo mismo que tenga penalidades, que tenga demoras, pero que terminó la obra, a una obra que fue resuelta por incumplimiento o porque se negaron a una intervención económica o etcétera, ¿no? Entonces ya es Correcto. diferente. Y bueno, y a eso el nivel más alto es cuando ya lo hayan sancionado por presentar documentación falsa, información inexacta. Todas esas cosas van a tenerse en cuenta también ahí. Correcto. Y la última observación era con respecto a lo que es diseño y construcción, ¿no? Si bien, como mencionabas, es toda una nueva cultura de que hay con respecto a la selección de la mejor oferta. Sin embargo, en el tema de construcción, estábamos viendo que el precio se mantiene, el valor de la cuantía, perdón, se estaría manteniendo fijo, pero estaríamos volviendo a que el factor determinante sería el costo del diseño que es variable y ahí estaríamos empujando a que sea el menor costo, ¿no? Y eso creo que no es bueno o habría que esperar, como bien tú dices también, qué es lo que dicen las famosas bases estandarizadas, ¿no? Y habría que ver eso. No podría, sí, aparentemente sí, pero lo que pasa es que también cuando es construcción y diseño, claro, el costo de la obra es fijo y, y el costo de diseño es el que tiene el factor de evaluación, ¿no? O sea, eso también, o sea, eso también de alguna forma determina eso, ¿no? O sea, el hecho de que el costo fijo sea el de la obra. Entonces, ya no va a haber eso que tú decías de que va a haber las obras más baratas, sino que, digamos, y si quieres, el puntaje de la oferta económica va a salir más del diseño, va a salir del diseño. Ahí va a ser la oferta, porque al ser fijo, entonces ya no va a haber oferta económica para la ejecución de obras, o sea, no va a haber un puntaje diferenciado, me refiero. Luis, ¿Mm? muchísimas gracias por tu exposición. Desde la Cámara, te invitamos a tener acá esta posibilidad de poder alimentarnos con tu sabiduría en cuanto a este tema, ¿verdad? Como bien tú dices, hay que esperar finalmente lo que venga en lo que es las bases estandarizadas. Ya no falta nada, todavía han quedado unas preguntas por ahí, básicamente estaba leyendo con el tema del famoso factor de desempeño que veremos cómo finalmente se califica, ¿no? Ujú. A, a todos los participantes, una vez más, desde el Comité de Obra Pública y Concesiones de la Cámara Peruana de Construcción, le agradecemos por su participación y pronto hasta una próxima charla magistral. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos, gracias por su participación. Cualquier otro momento nos vemos.